En los confines de la galaxia, en mundo conocido como Sarn, un alienígena pacífico. Una raza conocida como los Exal-Cororans tenía. Florecieron durante siglos. Eran especies de científicos, artistas y agricultores que viven en armonía con la naturaleza. Su civilización era avanzada en muchos sentidos, que incluso las especies más poderosas no podían entenderlo fácilmente. Tenían tecnología capaz de viajar a través de el espacio y la exploración de las estrellas. Pero su mayor fortaleza radicaba en su unidad y la forma pacífica en que convivían. Sin embargo, su existencia pacífica era destrozada cuando el despiadado señor de la guerra, Braxen y su imperio de guerreros sedientos de guerra. Las especies fijaron su mirada en él. Los Saloranos. Los Exaloranos no tenían ejército, ni armas de destrucción masiva, y no significa contraatacar. Creían en la diplomacia para alcanzar la paz. Acuerdos. Pero este era un mundo donde la diplomacia se consideraba una debilidad. Braxen. Fuerzas atacaron sin previo aviso, abrumando a los vexalorianos en una brutal campaña. Las ciudades fueron incendiadas, sus hermosos bosques reducidos a cenizas, y la otrora próspera civilización era sumidos en el caos. Los exalcoranos no les quedó más remedio que huir. Empacaron lo que fuera. Podían cargar con lo que llevaban a sus barcos. Y esparcidas por las estrellas. Los barcos resultaron dañados durante la huida. Y con los buques de guerra del imperio persiguiéndolos. A ellos, la flota de refugiados se vio obligada a viajan muy lejos en el espacio inexplorado. No tenía destino en mente, solo él. Espero que en algún lugar ahí fuera, ellos encontraría seguridad. La situación era crítica. Los barcos se estaban quedando sin combustible. Y comida. Algunos de los recipientes no estaban. Ya no funcionan correctamente. Y los sistemas de soporte vital estaban fallando. Los refugiados, otrora orgullosos y dignos, eran ahora un pueblo destrozado, temeroso y desesperados. Familias apiñadas unas contra otras, intentando consolarse mutuamente, pero allí no había nada que los consolara. Los líderes de la flota, exhausta por la interminable días de viaje, hicieron todo lo posible por mantener. La moral estaba alta, pero era una batalla perdida. Los exalcoranos sabían que no podían mantener corriendo sin parar. Ya habían perdido sus hogares, su forma de vida. Y ahora, parecía que iban a perder todo lo demás. Muchos comenzaron a preguntarse si jamás volverían a ver la paz, planeta de nuevo o si su especie ser aniquilados por completo. Mientras se desplazaban a través del espacio tratando de evitar ser detectado, recibieron una señal débil. Al principio, no era más que estática, una ráfaga aleatoria de ruido, pero luego comenzó a surgir un mensaje más claro. La señal era débil, pero estaba ahí. Alguien ahí fuera estaba intentando comunicarse. La desesperación se apoderó de ellos. A los refugiados no les importaba quién los enviaba. Era un mensaje o una trampa. Podría haber sido el imperio, pero también podría haberlo sido. Ser su última oportunidad de sobrevivir. El mensaje fue interceptado y amplificado por los oficiales de comunicaciones de la flota. Era una llamada de auxilio, una señal de socorro. De una fuente desconocida. El Exal. Los coronanos estaban divididos. Sabían que quedaba poco tiempo. Sus barcos estaban muriendo lentamente, y con el imperio. A medida que se acercan, las probabilidades de supervivencia eran mínimas. Pero la señal les dio un atisbo de esperanza. Era tenue, pero algo era algo. No podían permitirse ignorarlo. Capitán Salder, el líder de la flota salorana, se encontraba frente a la consola de mando, su rostro
Mezcla de agotamiento y determinación. Su mente daba vueltas, sopesando los riesgos. No tenemos otra opción, dijo en voz baja, mirando a su alrededor a sus oficiales. Debemos. Sigue la señal. Podría ser nuestra única esperanza. Oportunidad. La decisión estaba tomada. La flota puso rumbo hacia la fuente de la señal, sus motores luchando por. Mantuvieron el ritmo mientras se adentraban más en lo desconocido. Los refugiados se aferraron a lo desconocido. Espero que alguien en algún lugar responda. Su llamada. Durante días, la flota continuó, navegando a través de campos de asteroides y deriva más allá de los muertos. Planetas. La tripulación permaneció tensa, sabiendo que cualquier momento podría traer él. Los barcos del Imperio los atacaron. Pero ellos no podían parar ahora. No cuando tenían un destello de esperanza. Mientras se acercaban a fuente de señal, la atmósfera en el barco cambió de dirección. Había una mezcla de miedo y excitación. Algunos de los más jóvenes, refugiados, que nunca habían conocido la guerra o dificultades, estaban empezando a creer que podrían salvarse. Otros, sin embargo, seguían siendo escépticos. Habían visto demasiado. Muchas pérdidas, demasiada destrucción para confiar en cualquier cosa. Pero entonces, justo cuando la flota estaba empezando a perder la esperanza una vez más, un destello de luz apareció en los sensores. No era un buque de guerra. No era un enemigo. Era un barco. Un barco enorme, a diferencia de cualquier cosa que los exaloranos hubieran visto jamás. Se dirigía directamente hacia ellos. El corazón del capitán Soulgers se aceleró. Prepararse. Para establecer contacto, ordenó. Esto puede. Sea la respuesta que hemos estado esperando. A medida que el enorme barco se acercaba, los refugiados solo podían observar con asombro. Este barco les ofrece la salvación que ellos ¿tan desesperadamente necesario? ¿O sería el comienzo de su caída final? Lo desconocido se extendía ante ellos, y todo. Lo único que podían hacer era tener esperanza. Como el Saloran. La flota se acercó a lo desconocido. En el barco, la tensión llenaba el aire. Los refugiados a bordo de los barcos de la flota se reunieron. En las ventanas, con los ojos muy abiertos. Esperanza y temor a la vez. ¿Podría ser esta extraña? ¿Acaso el recipiente sería su salvación? ¿O fue otra amenaza del imperio que había? ¿Ya han destrozado su mundo? El enorme barco se acercó, y en ese momento, los refugiados solo podían esperar. Silencio. El capitán Soulde estaba de pie en él. Consola de mando, sus manos agarrándola. Controles con determinación. Preparar. Para comunicarse, ordenó. La tripulación. Corrieron a sus puestos. Revisando todo 2 veces como él. Un barco desconocido apareció lentamente a la vista. El radar. La señal los había llevado hasta allí. Lejos. Y ahora tenían que tomar el siguiente. Un paso que nunca habían imaginado. Tomando. El barco no se parecía en nada al elegantes y avanzadas naves de guerra que los exaloranos. Ya lo había visto antes. Era grande, pero tenía un aspecto robusto y práctico. Sin decoraciones ni superficies brillantes. Parecía más bien un barco construido para, más que un adorno, tenía una función. Era un ser humano. Barco. Y el capitán Soulde había oído hablar de humanos antes, aunque los cataloranos sabía poco sobre ellos. El ascenso de la humanidad en la galaxia había sido rápido y feroz. Y habían estado involucrados en muchos escaramuzas con el imperio que invadieron la casa de aquel Saloran. Pero nadie en la flota jamás se había encontrado un rostro humano para enfrentar. El oficial de comunicaciones, un joven salorano llamado Ara, trabajaba con rapidez, intentando establecer una conexión con la extraña nave. Los segundos se sintieron como horas mientras trasteaba con él.
los controles, el sudor goteando por su rostro. Finalmente, una voz se escuchó a través de él. Estático. Este es el recipiente humano. Vanguardia, respondiendo a su angustia. Señal. ¿Quién es? El capitán Souldes. El corazón me dio un vuelco. Esto era real. Esto era la voz de la humanidad. Este es el capitán Soulde del Saloran. Flota de refugiados. Estamos desesperadamente necesitados de ayuda. Nuestra gente está huyendo. El imperio y no nos queda ningún lugar a donde ir. Vete. Por favor, necesitamos tu ayuda. Había un breve silencio al otro lado de la línea. Línea. Y entonces la voz respondió. Una vez más, con calma y firmeza. Entendemos su situación, capitán Soulde. Manténgase a la espera. Mientras analizamos la posición de su flota. Haremos todo lo posible por ayudar. Tú. Seldor asintió, aunque sabía que los humanos no podían verlo. Él echó un vistazo alrededor de su tripulación, que estaba observando. Lo miró expectante. Esta era su oportunidad. Pero el peligro no había terminado. Incluso en este primer contacto, todavía estaban vulnerables. Las naves del imperio podrían ser muy cerca, listos para destruir todo lo que les quedaba. Pasaron los minutos. En un silencio angustioso. Los refugiados. Permaneció en silencio, mirando fijamente al humano. Barco. Habían oído historias de la fuerza de la humanidad, su capacidad para sobrevivir contra todo pronóstico, pero ellos no sabían qué esperar. ¿Y sí? ¿Los humanos no estaban dispuestos a ayudar? ¿Y sí? Se dieron la vuelta así como así. ¿Cuántos otros sí? Pero no había ninguno. Ahora debían dar marcha atrás. Tenían que confiar. Finalmente, la voz del capitán humano llegó a través del comunicador una vez. Nuevamente. Capitán Saldor, lo hemos confirmado. Tu ubicación. Estamos enviando una flota a ayudarle. Le proporcionaremos suministros médicos, alimentos y las reparaciones necesarias para sus barcos. Usted no se dejará que se pierda. La soldadura no podía creer lo que oía. El alivio fue abrumador. Se sintió como la primera vez. Tiempo en semanas que él había permitido. Él mismo creía que podrían sobrevivir esta pesadilla. Gracias, dijo. Susurró, con la voz cargada de emoción. No tienes ni idea de lo que esto significa para nosotros. La voz del capitán humano permaneció. Tranquilos. Sabemos que también somos humanos. Ya hemos visto destrucción antes, y no la veremos. Que sufran los demás. Mantente al margen mientras llegamos. Al finalizar la comunicación, una ola de alivio recorrió él. Flota de Saloran. Los niños, que habían. Llevo días con demasiado miedo para sonreír. Ahora. Comenzaron a vitorear en voz baja entre ellos. Los adultos intercambiaron miradas. Sus rostros llenos de cautelosa esperanza. ¿Podría? ¿Realmente puede ser cierto? ¿Podrían los humanos? Especies de las que tanto habían oído hablar. ¿Serán verdaderamente sus salvadores? Capitán Soldado. Sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en lo que parecía. Siempre hubo esperanza. Los humanos sabían. Oyeron su llamada. Y ahora estaban. Que acudieron en su ayuda. Todavía había. Queda mucho por hacer. Pero esto fue un paso adelante. La dirección correcta. Era más que podían haber esperado. Mientras tanto, a bordo del Vanguard, el capitán Elías Keegan, el comandante humano de la nave, observó la flota salorana por su cuenta. Pantalla. Entrecerró los ojos mientras observaba los daños a las naves alienígenas. Los refugiados estaban en malas condiciones. El imperio había causado claramente su daño, y los humanos no tenían ni idea de cuánto tiempo antes de que el imperio se diera cuenta de dónde se habían ido. Pero una cosa estaba clara.
No podían dejar a los alicoranos solos. Morir. La humanidad lo había aprendido por las malas. Que nadie podría sobrevivir solo en esto. Galaxia. Incluso las especies más fuertes. Necesitaba aliados. El capitán Keegan recurrió a su tripulación. Preparar la vanguardia para encuentro con los refugiados. Bueno, acompáñalos a un lugar seguro. Asegúrate de que todos los suministros están listos. No les fallaremos. La tripulación trabajó rápidamente. Cada miembro. Comprender la gravedad de situación. Mientras la nave humana se alimentaba. Se levantó y cambió de rumbo para encontrarse con él. Flota de refugiados, el futuro de los taloranos parecían un poco más brillante. Y en algún lugar muy más allá de las fuerzas del imperio seguían de caza. Sin saber que su presa había encontrado una esperanza inesperada en forma de humanidad. La flota Skloran esperaba ansiosamente mientras la nave humana Vanguard cerró una distancia entre ellos. Los refugiados tenían. Nunca había visto nada igual. Vanguard era enorme. Todo estaba construido para resistencia más que elegancia. Parecía resistente, robusto y capaz de soportar las condiciones más duras. Simplemente lo que necesitaban. El capitán Soulde observaba el acercamiento del barco humano, su corazón lleno de un optimismo cauto. Los refugiados se reunieron en sus barcos. Algunos demasiado exhaustos para siquiera moverse, otros demasiado asustados para hablar. Muchos lo habían oído. Rumores sobre los humanos, su resistencia, su fuerza, pero nunca lo habían hecho. Se esperaba que dependiera de ellos para obtener ayuda. La vanguardia se acercó, la flota. Los sistemas de comunicación cobraron vida con un zumbido. Se oyó la voz del capitán Keegan, alto y claro, tranquilizando a los refugiados para, por primera vez en días. Estamos aquí para. Te ayudaré. Prepárate para recibirnos, dijo, con tono firme pero tranquilizador. Soulde dio la orden y la flota ajustó su rumbo para alinearse con él. Nave humana. Sus motores zumbaban semana. Débilmente a medida que se acercaban. El proceso fue lento, pero por primera vez ellos sentían que tenían una oportunidad. Dentro del Vanguardia, el capitán Keegan se encontraba frente a un gran panel de control que supervisa el barcos acercándose en su pantalla. El equipo trabajaba eficientemente a su alrededor, preparándose para la llegada del refugiados. A pesar del alivio que Talorán sentía, Keegan sabía que el peligro no había terminado. El imperio todavía podría estar al acecho cerca, esperando el momento en que atacarían. Pero ahora tenía una misión que cumplir. No iba a permitir que esos inocentes seres caídos activen la bahía de carga. El capitán Keegan dio la orden con voz tranquila, pero llenos de propósito. Necesitamos ser listos para los refugiados. Su equipo inmediatamente se puso a trabajar despejando el espacio. En la enorme bodega de carga del Vanguardia, prepararon el sistema médico, suministros, comida y mantas, sabiendo que los exaloranos necesitarían mucho más. Más que simples suministros básicos, necesitaban seguridad y tiempo para recuperarse. Mientras tanto, en las naves exaloranas, los refugiados empezó a sentir los primeros indicios de esperanza. Algunos de los niños habían comenzado para volver a jugar, su risa la primera. Sonido de alegría en días. El mayor. Los islorianos, sin embargo, permanecieron en silencio. Sabían que esto era solo el comienzo de un largo viaje. El alcance del imperio era vasto, y los cataloranos distaban mucho de estar a salvo. Soldadura. Sabían que el tiempo no estaba de su lado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo a sus oficiales. El imperio. Eventualmente rastrearemos nuestros movimientos. Una vez que están a bordo del Vanguard,
tendremos un breve ventana de seguridad. Debemos aprovecharla. La mayor parte de ello. Sus palabras fueron pesadas y su tripulación asintió en señal de aprobación. La flota necesitaba abordar el Vanguard rápidamente, pero no podían permitirse apresurar el proceso. Muchos de sus barcos eran dañados, algunos apenas funcionales. Tendría que abordar la nave humana en etapas, transfiriendo cuidadosamente las refugiados uno por uno. Como el primero de los barcos alaranos hicieron contacto con los Vanguardia, la tripulación de la nave humana. Entraron en acción. Los miembros de la tripulación, ambos, humano y Salordin, trabajaron juntos para guiar los barcos dañados a su lugar. Fue una operación delicada, pero los humanos fueron eficientes, y los refugiados siguieron sus instrucciones sin vacilación. La primera oleada de refugiados fue escoltado a la bahía de carga, donde fueron recibidos por personal médico humano, que inmediatamente comenzó a atender a los heridos. El capitán Soulde le seguía de cerca, su corazón apesadumbrado por el peso de su persona sufriendo. Una vez dentro, a los refugiados se les proporcionó comida y agua, comodidades básicas de las que habían carecido durante demasiado tiempo. Muchos de ellos colapsaron en alivio, sus cuerpos debilitados por el viaje, pero sus ánimos se elevaron por la primera vez en semanas. Capitán Keegan se abrió paso entre la multitud, ofreciendo un guiño tranquilizador al Taloran. Supervivientes. No estaba seguro de si tenía los palabras para hacerlos sentir seguros, pero él sabía que sus acciones hablarían más fuerte que nadie. Cualquier cosa que pudiera decir. Te ayudaré a superar esto, le dijo a Eldor, quien estaba de pie en la entrada de la carga bahía, viendo cómo cuidaban a su gente. Bueno, te llevaremos a un lugar donde puedes reconstruir. Salor sostuvo su mirada, su expresión llena de gratitud y tristeza. Gracias, Capitán Keegan. No tenemos ni idea de lo que esto significa para nosotros. Keegan asintió levemente. Es lo que nosotros. Sí, ayudamos. Eso es lo que representa la humanidad. A medida que la bodega de carga se llenaba con los refugiados aloranos, continuó la vanguardia, para transportar más desde los barcos dañados. Cada transferencia fue un paso más hacia seguridad, pero aún así había un tensión subyacente. Cada instante que pasa los acercó a la seguridad, pero también los acercó al imperio. Respuesta inevitable. Los exalcoranos lo sabían. No podían quedarse en un solo lugar por mucho tiempo largo, incluso con la flota humana. Protección. Los buques de guerra del imperio eran implacable, y era solo cuestión de tiempo antes de que rastrearan la señal y descubrieron el paradero del refugiado. Flota. Pero por ahora, estaban a salvo. Y eso fue suficiente. Como el último de los vexalorianos fueron traídos a bordo del Vanguardia, los motores de la nave zumbaban con vida. Les esperaba un largo camino por delante. Ellos, pero por primera vez en que parecía una eternidad, los refugiados podían. Respira un poco más tranquilo. Capitán Soldado. Miró las estrellas a través de él. Por la ventana gráfica, sus pensamientos se centraron en él. Futuro. Era incierto, pero con la ayuda de la humanidad ya no existía. Sin esperanza. La alianza, frágil como tenía el potencial de cambiar todo. Los días a bordo del Vanguard pasaron lentamente, pero estaban llenos de un sentido de propósito. Refugiados que tenían. En su momento, estuvo lleno de miedo y desesperación. Comenzó a mostrar signos de vida una vez más. Los humanos trabajaron incansablemente, proporcionando, con alimentos, atención médica y la tranquilidad que necesitaban para sanar, ambos, física y emocionalmente.
Capitán. Soldar no pudo evitar notar el transformación. Niños que una vez se aferraron a sus padres aterrorizados. Ahora recorriendo los pasillos, riendo y jugando. Los refugiados mayores, quienes se habían mantenido apartados en silencio. El dolor ahora se reunía para compartir historias. De sus hogares, sus familias y sus mundos perdidos. Sin embargo, aún quedaba una tensión subyacente. El Exalorano. La flota era vulnerable. Mientras tanto, la vanguardia. Era un barco poderoso, era solo uno. Barco, y la flota del Imperio podría ser. En cualquier lugar, listos para atacar. No podían permanecer en el mismo lugar durante mucho tiempo, no con el riesgo de ser descubiertos. Capitán. Keegan recorría los pasillos del barco. Pensamientos densos. Se había vuelto muy cercano a los refugiados, especialmente el capitán Soulde, quien se había convertido en un aliado de confianza. El exiliado. Los coreanos no fueron solo víctimas de la guerra. Eran supervivientes llenos de resiliencia y determinación. Keegan. Sabían que iban a necesitar más de solo un refugio seguro. Necesitaban una manera de reconstruir para luchar contra el imperio que había destruido su mundo. Hizo una pausa fuera de la principal sala de comunicaciones, sus dedos rozándose. La puerta antes de que él entrara. El capitán Keegan. Sus comunicaciones. El oficial lo saludó con respeto. Asentimos con la cabeza. Hemos recibido una llamada entrante. Transmisión. Proviene de un barco civil. Parece que es Torán. Afirman haber encontrado un lugar seguro al que podemos ir. Los ojos de Keegan se estrechó. ¿Un lugar seguro? Lo era. ¿Posible? Su instinto le decía que era demasiado bueno para ser verdad. Pero no tenían otra opción. Opciones. Pásalo por ahí, dijo Keegan, tomando asiento en la consola. La pantalla parpadeó ante un rostro familiar. Apareció un joven salorano con una esperanza, un brillo en sus ojos. Soy el teniente Karen, dijo el Salaran, con voz constante pero llena de urgencia. Encontramos un sistema oculto lejos del imperio. Alcanzar. Es nuestra mejor oportunidad para la supervivencia, y está lo suficientemente lejos como para que el imperio aún no lo ha encontrado. Nosotros sí. Suministros, refugio y los recursos para reconstruir. Keegan estudió a los jóvenes. Saloran por un momento. Su sinceridad era. Tenía la sensación clara, pero no podía sacudirse esa sensación. Que había más en la historia. Aún así, era una posibilidad. Una remota posibilidad, pero una posibilidad. Aún así, hay una posibilidad. Estamos en camino. Keegan respondió, pero tendrás que guíanos. No podemos permitirnos correr riesgos. No mientras el imperio siga ahí fuera. Karen asintió rápidamente. Nosotros guiaremos. Usted, capitán. Ya hemos comenzado. Preparativos. Solo trae tu flota. Keegan se volvió hacia su tripulación. La gravedad de la situación que se está configurando. Prepárense para. En marcha. Todos los barcos deben seguir. Coordenadas de la teniente Karen. No. Desvíos, sin errores. Mientras la tripulación se movía. Con urgencia, el capitán Keegan miró a los refugiados saloranos en la bodega de carga. Sus rostros reflejaban una mezcla de esperanza y duda. Saler estaba cerca, ofreciendo a su gente palabras de aliento. El capitán se acercó a él. ¿Has oído el mensaje?, dijo Keegan. Puede que tengamos un lugar seguro al que ir. La expresión de Selder era ilegible. No podemos aceptar esto. Con suavidad, capitán. El imperio es implacables. Si esto es una trampa, lo haremos. Entrar sin estar preparado. Pero si lo es. Es cierto, podría ser nuestra salvación. Keegan le puso una mano en el hombro a Selder.
Señal de respeto y colaboración. Nosotros no tenemos el lujo del tiempo. Tenemos aprovechar esta oportunidad. Si es una trampa, lo resolveremos juntos. Salor asintió, sus ojos delatando el peso de su responsabilidad compartida. Entonces seguiremos adelante juntos. Como él. Vanguardia y los barcos alaranos restantes. Preparado para saltar a las coordenadas. Dado por la teniente Karen, había una calma inusual reinaba a bordo de la flota. Era una calma nacida tanto del miedo como de la esperanza. Todos conocían los riesgos, pero también comprendió la necesidad de mudarse hacia adelante. El futuro de su gente dependía de ello. Horas más tarde, la flota entraron en el sistema desconocido. Las estrellas eran diferentes aquí, distantes y desconocido. Ni naves del imperio, ni señales de ningún peligro, solo un vasto vacío lleno, con la promesa de un nuevo comienzo. Los refugiados miraban desde la ventana del barco. Ventanas, sus corazones llenos de cautelosa admiración. Aún no eran libres. Pero esto era lo más cerca que habían estado. A ello desde la invasión del imperio. ¿Cómo? Los barcos se acercaron al punto designado. Desde allí, apareció a la vista un pequeño planeta. Era exuberante y verde, con océanos de azul y nubes que se desplazan perezosamente. El cielo parecía un mundo que podría sustentar la vida, un lugar donde los refugiados finalmente podrían empezar de nuevo. Keegan observaba el planeta con una mezcla con asombro y sospecha. Había visto mundos hermosos antes, y él lo sabía, que las apariencias pueden ser engañosas, pero por ahora era suficiente. Este mundo representaba una nueva oportunidad. Una oportunidad para la supervivencia, una oportunidad para la esperanza. Bien, asegurémonos de que sea seguro antes de aterrizar. Keegan dijo, volviéndose hacia Soulde. Pero sí, este lugar es lo que parece. Le ayudaremos. Reconstruyes. Salor sonrió, una sonrisa poco común. Expresión en su rostro. Gracias, capitán. Nos ha dado mucho más que eso. Un lugar para descansar. Nos has dado una oportunidad de vivir de nuevo. Keegan asintió, con el corazón apesadumbrado por la responsabilidad. Por delante, les esperaba un largo camino lleno de obstáculos, con incógnitas. Pero por primera vez, desde que comenzó la crisis de refugiados, él sintió algo distinto al pavor. Sintió esperanza. La vanguardia se deslizó silenciosamente. A través del espacio vacío, su tripulación, trabajando diligentemente para seguir coordenadas proporcionadas por la teniente Karen. El planeta se alzaba ante nosotros, más real y más cerca que nunca. A medida que la flota se acercaron los refugiados a bordo de él. Los barcos humanos intercambiaron miradas inciertas. Sus esperanzas se mezclaban con el miedo. El sueño de un nuevo comienzo, un hogar seguro, parecía demasiado bueno para ser verdad. Capitán Keegan se encontraba en el centro de mando, con la mirada fija en él. Fijo en el planeta de abajo. El azul, los océanos y los continentes verdes lucían pacífico, pero él sabía que era mejor no hacerlo. Confían en las apariencias. Todos habían visto suficiente destrucción para comprender eso. La belleza a menudo puede ser una máscara que oculta el peligro. Todos los sistemas están en verde, dijo el teniente Harris, el oficial táctico del barco. Listos para aterrizar cuando usted diga, capitán, punto. Keegan asintió, pero no respondió correctamente. Se alejó. Se volvió hacia el pequeño grupo de los líderes saloranos que estaban cerca. El capitán Salder estaba entre ellos. Su expresión pensativa mientras observaba planeta a través de la ventana. Lo sé. Estás deseando aterrizar, pero necesitamos. Asegurémonos de que este mundo sea seguro antes de que. Hazlo, le dijo Keegan a Soulde, con la voz
Tranquilo pero firme. Soulde asintió. Acuerdo. Entiendo. Nuestra gente. He sufrido demasiado como para arriesgarlo todo. Ahora. Keegan se volvió hacia el teniente. Harris. Comiencen a escanear el planeta para cualquier señal de peligro. Necesitamos estar. Cierto. El oficial táctico trabajó rápidamente, mostrando un mapa detallado de el planeta. La pantalla parpadeó con información, temperaturas, atmosférica, composición y niveles de radiación. Todo parecía perfecto. No había señales de actividad hostil, sin señales inusuales. Estamos obteniendo escaneos claros, capitán. Todo está en orden, informó Harris. A pesar de las buenas noticias, Keegan permaneció en tensión. El mundo parecía ideal, pero no podía sacudirse la sensación de que algo no iba bien. No lo habían hecho. Supe de la teniente Karen hace más de un mes. Ahora, no había ni rastro del Caloran, flota con la que se suponía que iban a reunirse. Aquí. No tenía sentido. Mantén él. Las comunicaciones están abiertas, dijo Keegan. No. Completamente convencido. Si la flota de Karen era. Se suponía que íbamos a encontrarnos aquí. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Has oído hablar de ellos? Salor, de pie junto al la ventana, habló en voz baja. Estábamos separados. Hace mucho tiempo. Es posible que no lo hicieran. Si lo logran, podrían estar escondidos. Este mundo, este lugar, es nuestra mejor oportunidad. Keegan comprendió la desesperación en la voz de Salar. Aquel capitán salariano había. Lo perdió todo. Su hogar, su gente, su familia. Si este fue realmente el último. Tenían esperanza, no podían permitirse el lujo de fracasar. Entendido, dijo Keegan. Continuemos. Con precaución. Haremos un control. Descenso. Si algo parece estar mal, nos detenemos. Regresa inmediatamente. La flota inició su descenso, los motores tarareando suavemente mientras abrían paso. La atmósfera. El paisaje de abajo era hermoso con densos bosques y ondulantes. Colinas que se extienden por todo el planeta. No había señales de asentamientos, no. Estructuras que sugirieran que este lugar tenía. Jamás había sido habitado. Era como si el mundo los había estado esperando. Llegar. A medida que se acercaban a la superficie. Un pequeño grupo de refugiados salaranos permaneció de pie, cerca de las ventanas, con los ojos muy abiertos. Maravilla. Durante tanto tiempo, habían sido corriendo, escondiéndose, apenas sobreviviendo. La idea de aterrizar en algún lugar seguro era un sueño que no se habían permitido creer. Ahora estaba a nuestro alcance. Prepárense para el aterrizaje, dijo el capitán Keegan. Ordenó. Manténganse alerta, todos. La nave se posó suavemente sobre el planeta. Superficie, sus motores apagándose con un suave zumbido. La tripulación lanzó respiración colectiva. La tensión que había acumulado durante tanto tiempo que ahora empieza a facilidad. Lo habían logrado. Aterrizaje completo, dijo Harris, con la voz teñida con alivio. Hemos llegado, dijo Keegan. Se puso de pie y se giró hacia Soulde. Bueno. Desembarca y comienza el reconocimiento. Tú y su gente puede permanecer adentro hasta que nosotros. Sabes que es seguro. Te lo enviaremos cuando estamos listos. Salor no replicó. Él estaba demasiado cansado para insistir en nada más. Los refugiados estaban listos para descansar, para sentir tierra bajo sus pies, pero también comprendieron la necesidad de ser cautelosos. Había aprendido que la paz podía ser efímera. En una galaxia llena de peligros. El primer grupo de soldados humanos desembarca. Sus botas crujían sobre la tierra blanda. El aire era fresco y el cielo era de un profundo color azul. Un azul como nunca habían visto antes. Se movían con cautela,
armas. Dibujado, escudriñando los alrededores en busca de cualquier señales de vida o de problemas. No pasó mucho tiempo antes de que el grupo de exploración encontrara algo, una señal tenue oculta en lo profundo. El bosque. No fue inmediato. Amenaza, pero fue suficiente para aumentar sospechas. Keegan y su equipo se acercó a la fuente de la señal, navegando a través de la espesa arboleda. A medida que se acercaban, la señal se hizo más fuerte. Y entonces, entre las sombras emergió una figura. Era otro exalorano, pero este era diferente. Su armadura era oscura y estaba desgastada. Y su rostro estaba oculto por un casco. Dio un paso al frente, con el arma en alto. De luto. La mano de Keegan fue a su arma de mano, pero Soulde, que había seguido. Los humanos a distancia, dieron un paso. Adelante. Alto el fuego, gritó. Esa es la teniente Karen. La figura bajó el arma, dejando al descubierto el rostro. Debajo del casco, los ojos de Karen estaban cansado y con el rostro demacrado, pero él estaba viva. Sabía que vendrías, dijo Karen. Dijo su voz. El imperio nos encontró, pero logramos escapar. Hemos estado. Te estoy esperando. Keegan lo miró fijamente. Durante un largo rato. ¿Qué pasó con tu flota? ¿Dónde está todo el mundo? Su expresión se ensombreció. No lo hicieron. Eso. Hemos estado escondidos aquí, intentando. Mantente fuera del radar del imperio, pero es solo cuestión de tiempo antes de que encuentren nosotros. La amenaza seguía ahí. Nos tenían. Llegó a un mundo seguro, pero la batalla estaba lejos de haber terminado. La teniente Karen. Su apariencia había despertado algo profundo dentro del grupo de refugiados. Su llegada confirmó que no lo eran solos en su lucha. Pero sus palabras también reveló una cruda verdad. El imperio, que había destruido sus hogares, todavía estaba. Los cazaban, y no estaban a salvo. Sin embargo, el mundo pacífico en el que habían aterrizado podría ser perfectamente el próximo campo de batalla. Los días posteriores a los aterrizajes de la flota estaban llenos de incertidumbre, mientras los soldados humanos se preparaban establecer un campamento base en la superficie del planeta. Los refugiados comenzaron a salir poco a poco de los barcos, dando sus primeros pasos en este nuevo mundo. Sus rostros, cansados tras años de penurias, ahora sostenía una tenue, un destello de esperanza, la visión de la vegetación, la caricia del aire fresco. Era él, promesa de un nuevo comienzo. Pero debajo, en la superficie, el peligro aún se cernía. El capitán Keegan, siempre vigilante, permanecía en el borde del campamento improvisado, mirando hacia el horizonte. Los árboles se mecían suavemente en la brisa, pero no pudo sacudir la sensación de que estaban siendo lavado. No había señales de naves del imperio, sin amenazas inmediatas. Pero eso no significaba que estuvieran a salvo. Sabía que el silencio a menudo precedía al lo peor. Nunca se es demasiado precavido, dijo Keegan. Murmuró para sí mismo. Teniente Harris se unió a él, escudriñando el bosque con la mirada. Ojo entrenado. Tiene razón, señor. Nosotros. No se encontraron señales de barcos enemigos, pero algo no me cuadra. El terreno es demasiado silencio, demasiado perfecto. Keegan asintió. Pensamientos que coinciden con los de Harris. El silencio podría ser fácilmente una trampa, un truco para atraer, inducirles una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, a pesar de sus preocupaciones, él tenía una misión por completar. Necesitaba asegurarse. Este mundo para los refugiados, para todos. Karen les había dejado claro que ellos necesitaba permanecer oculto. Lo último
Lo que necesitaban era que el imperio se ubicara. Su posición. El movimiento de resistencia. Karen había formado parte de algo pequeño. Un grupo disperso de supervivientes, pero ellos. Había aprendido a vivir en las sombras. No era lo ideal, pero era todo lo que tenían. Izquierda. Mientras tanto, los refugiados eran. Aprender a adaptarse a su nuevo. Alrededores. La tripulación humana había hecho su mejor esfuerzo para brindarles el suministros necesarios, alimentos, refugio y herramientas para ayudarlos a instalarse, pero tenían claro que necesitarían más de solo recursos físicos para sobrevivir. Salor, el capitán salorano, trabajaba incansablemente para organizar a los refugiados. Se asignaron grupos para recolectar alimentos y limpiar agua del río cercano, mientras otros ayudaron a instalar refugios temporales. En el denso bosque, sus habilidades variaban, pero una cosa estaba clara. Su supervivencia dependía de su cooperación con los humanos. Al día siguiente, un pequeño grupo de refugiados y humanos. Los soldados se adentraron más en el bosque para buscar recursos adicionales. Keegan abrió el camino, manteniendo la calma, atento a cualquier signo de movimiento o peligro. Los árboles parecían susurrar en el viento y el ocasional susurro de las hojas provocaron un escalofrío en el aire. Aún así, el grupo siguió adelante. Mientras tanto, al llegar a un claro, vieron un grupo de personas, de plantas extrañas, altas y retorcidas. Las plantas brillaban tenuemente bajo la luz de los dos soles gemelos en lo alto. Teniente. Harris dio un paso al frente para inspeccionarlos. ¿Qué son estos?, preguntó, agachándose. Agacharse para verlos más de cerca. No lo son, como cualquier otra cosa que hayamos visto en otros mundos, dijo Keegan, frunciendo el ceño. Surcos. Podrían ser útiles, pero tendremos que ser cautelosos. Salor, quien había estado observando las plantas en silencio, dio un paso al frente. Se trata de un tipo de rebaño medicinal de mi mundo natal. Se utilizan para curar heridas, pero puede ser peligroso si se ingiere incorrectamente. Llevémonos algunos al campamento, Keegan dijo. Podemos analizarlo con más detenimiento. Podría ser un recurso valioso. El grupo cosechó cuidadosamente las plantas y regresaron al campamento donde los científicos humanos comenzaron su trabajo. Mientras procesaban las hierbas, ellos aprendió que las plantas podían usarse para crear ungüentos para cortes y contusiones, y el extracto incluso podría usarse como un suave sedante para quienes padecen de trauma. A pesar del descubrimiento de útiles los recursos, la tensión en el campamento era palpable. Keegan y Soulde intercambiaron. Las miradas de inquietud se dirigían a ellos mientras observaban. Refugiados adaptándose a su nuevo hogar. Medio ambiente. Habían avanzado, pero no fue suficiente. El imperio podía atacar en cualquier momento. Vengo como esto, dijo Keegan una noche mientras ellos se encontraba en el perímetro del campamento, mirando las estrellas en lo alto. Hay mucha incertidumbre. Estamos en una situación de vulnerabilidad. Aquí. Salor negó con la cabeza. Estamos intentando construir algo, un futuro para nuestra gente. Pero entiendo tú preocupaciones. No es seguro aquí. Todavía no. Con el paso de los días, se hizo evidente. A lo que los refugiados no estaban acostumbrados. ¿Qué paz? Estaban acostumbrados a correr, escondiéndose y sobreviviendo gracias a su ingenio. Ahora, en este nuevo mundo, se vieron obligados a confiar en su cooperación con él, para que los humanos prosperaran. No fue fácil, y era difícil romper con las viejas costumbres. A pesar de sus diferencias, había una creciente sentido de unidad. Los humanos y los salaranos comenzaron a aprender unos de otros,
compartiendo historias de sus mundos y culturas. Fue un proceso lento, pero fue un progreso. Y el progreso, Keegan lo sabía, era suyo. Última esperanza. El sol de la mañana se abrió paso. La densa copa de los árboles, proyectando largas sombras sobre el campo de refugiados. Una sensación. La calma se había instalado en el grupo, pero Keegan sabía que no debía relajarse. Todavía quedaba mucho por hacer. Y el imperio no se quedaba atrás. Él estaba con los brazos cruzados, mirando hacia afuera. Campamento mientras los refugiados continuaban sus rutinas diarias. Algunos trabajaban con él, los humanos para mejorar sus refugios, mientras otros ayudaron a reunir más recursos de el bosque. La cooperación entre él. Los dos grupos se habían fortalecido con cada uno de ellos. Transcurría el día. Los humanos estaban enseñando. Los extraterrestres nuevas formas de supervivencia mientras los extraterrestres compartieron su conocimiento de plantas y técnicas curativas. Fue un proceso lento, pero fue un progreso. Seldor se acercó a Keegan, su expresión serio. Has estado mirando fijamente al horizonte durante horas. ¿Estás esperando algo? Keegan, frotándose la frente. Solo estoy pensando. Hemos recorrido un largo camino desde que aterrizamos aquí, pero cada vez que yo creo que podríamos estar a salvo, no puedo sacudirme la cabeza. La sensación de que algo se avecina. Salor asintió. Yo siento lo mismo. El imperio no se detendrá hasta encontrarnos. Nosotros. Tienen que estar preparados. Los dos hombres compartieron una mirada de complicidad. Ambos lo sabían. Que su tiempo se estaba agotando. Cuanto más tiempo permanecían en un lugar, mayor es el riesgo de ser descubierto. Pero también sabían que no podían seguir funcionando para siempre. En algún momento, tendrían que resistir y luchar. En los días siguientes, el campamento creció más fortificado. Los humanos habían establecido un perímetro de sensores mientras los refugiados trabajaron juntos para construir barricadas y estructuras defensivas. Los otrora pacíficos. El bosque se había convertido en un lugar de preparación, donde cada miembro de el campamento hizo lo que estuvo a su alcance para garantizar la supervivencia. Con el paso de los días, la teniente Karen y los soldados humanos continuaron entrenando. Los refugiados en tácticas básicas de combate. No fue fácil. Los refugiados nunca habían conocían la guerra, pero aprendían rápido. Algunos tenían una aptitud natural para el combate, mientras otros luchaban. Pero había una cosa que todos compartían: determinación. No permitirían que su gente cayera sin luchar. Mientras tanto, los humanos trabajaron en la reparación de los barcos que trajeron a los refugiados a este mundo. Las reparaciones avanzaban lentamente, pero había esperanza. Si lograran poner en funcionamiento los barcos, nuevamente, podrían abandonar este planeta y encontrar un lugar más seguro. Pero fue un largo camino. Los barcos resultaron gravemente dañados, y las fuerzas del imperio se acercaban. Keegan había oído rumores de un movimiento de resistencia clandestino, dispersos por la galaxia luchando contra el imperio. No estaba seguro de cómo las historias eran ciertas, pero él sabía que no podría quedarme aquí para siempre. Si los barcos podrían repararse, tendrían una oportunidad de alcanzar esa resistencia y unirse. La lucha era la única opción que quedaba. Una noche, mientras el campamento se reunía alrededor el incendio, dijo Keegan al grupo: hemos pasado por mucho juntos, pero no podemos parar ahora. Tenemos la oportunidad de sobrevivir. Solo tenemos que ser fuertes. Refugiados, otrora inseguros y temerosos, ahora se alzaban imponentes. Habían recorrido un largo camino. Desde su llegada, habían aprendido a confía en los humanos y trabaja junto a ellos. Ellos
Habían aprendido a sobrevivir juntos, y habían aprendido que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Soulde estaba de pie junto a Keegan. Su voz se mantuvo firme. Puede que no tengamos mucho, pero nos tenemos el uno al otro. Y mientras, sí, lucharemos por nuestro futuro. El fuego crepitaba, proyectando luz sobre él. Rostros de los que estaban reunidos a su alrededor. Allí, existía un sentimiento compartido de resolución en el aire, una sensación de que esto era suyo. Momento. No solo luchaban por su supervivencia, ya no, luchando por su dignidad, su futuro y la libertad de su pueblo. Cuando las estrellas comenzaron a brillar sobre ellos, Keegan sintió un renovado sentido de propósito. Afrontarían lo que viniera después. Juntos. No les quedaba otra opción. El imperio. Puede que vengan a por ellos, pero ellos lo harían. No se rendirían sin luchar. Si se mantienen unidos, ganarán. El camino por delante sería difícil, pero, por primera vez en mucho tiempo, Keegan se permitió creer que tuvieron una oportunidad. No se trataba solo de eso. La supervivencia ya no era una prioridad. Se trataba de recuperando su libertad. Y así, refugiados y humanos, unidos por una causa común, unidos, listos para afrontar cualquier desafío que les esperara. Habían sido abandonados y traicionados por la galaxia, pero habían encontrado algo más fuertes que el miedo. Habían encontrado la esperanza. Y con esperanza, todo era posible.